Finalmente, para terminar, acelera el antivacunismo. Ya parece que todas las semanas hablamos de Robert F. Kennedy, pero es que ahora sí se ha lucido. Hay un comité científico que recomienda qué vacunaciones, qué esquema de vacunaciones, qué protocolo de vacunaciones deben recomendarse, a qué edades, bajo qué condiciones, según una serie de parámetros que conocen los científicos, evidentemente. Este comité científico, que ha estado en acción durante décadas, ha sido disuelto por Robert F. Kennedy y serán estas personas sustituidas por gente que él elija, antivacunas, gente o escépticos de las vacunas, como se llaman, o titubeantes de las vacunas. A los antivacunas les gusta llamarse como si fueran gente restante. Es que somos titubeantes, vaccine hesitant se llaman. Titubeamos, no titubeas. Has hecho una fortuna siendo un antivacunas profesional durante décadas. Y esto es mortal para Estados Unidos, mortal para muchísimos niños que van a pagar con sus vidas. Pero el peor del asunto es que en tu país y en el mío, no sé dónde está tu país, como digo yo, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estés, los imbéciles de tu país van a tomar el apunte de este señor. Y van a tratar de que a tus niños les quiten también las vacunas. No les quiten, digan que no se recomienda, que total, si el sarampión es normal, salvo que se muere un porcentaje de niños grande con el sarampión, y con la varicela, y con la rubeola, y con las paperas, porque con las paperas, además de morirse, algunos quedan estériles de por vida, pero no importa, ¿no? Ese es el problema, que los que siempre han estado en contra de que Estados Unidos sea el imperio, se olvidan de que lo es, de que cuando Estados Unidos estornuda, el resfriado lo tenemos muchos alrededor. Así como cuando Estados Unidos tiene un avance tecnológico, nos beneficia a muchísima gente más. Es la característica del imperio. Pero no se están dando cuenta que cuando soñaban que el imperio fuera derrotado por las fuerzas del proletariado, que iban a tomar el Capitolio de manera épica, entre tambores y clarines, para instaurar la dictadura del proletariado y establecer el socialismo en bien de todos los trabajadores, lo que están teniendo es un proceso hacia el nazismo. Y aún así quieren tratar a Donald Trump como si pudieran doblegarlo. El otro día escuchaba yo a uno de los tipos más brillantes que hay en Estados Unidos, que es Stephen A. Smith. Es comentarista de baloncesto, ahora es comentarista político, pero es un tipo que tiene una capacidad de comprensión del mundo a su alrededor absolutamente impresionante. Stephen A. le llaman, Stephen A. Smith. Y decía él, no se dan cuenta ustedes de una cosa. Donald Trump solo tiene una cosa en la cabeza. Me quisieron meter a la cárcel. Y me la van a pagar. Así funciona el narcisismo y es muy raro que no lo entiendan muchos analistas y que lo entienda un analista político ahora, recién analista político, que lleva tantísimos años siendo la voz más autorizada del baloncesto en Estados Unidos.